Capricornio, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Vamos a hablar hoy del amor, del destino, del dinero, nuevos comienzos, conexión con esta abundancia Capricornio. Así que solamente te digo, quédate hasta el final. Vamos a tratar a través del tarot resolver algunas dudas que tenés en este momento también, Capricornio. Y por supuesto te invito a suscribirte, activar la campanita y compartir estas predicciones. Vamos a ver todo lo que dicen estas cartas, que es maravillosa esta energía, que habla de mucho oro en tu vida, de las luces de un gran amor que se enciende. Capricornio, tiempo de resolver cosas, de vivir una nueva etapa. Vas a entrar este año a la casa de tus sueños, dice Capricornio, tiempo de realización divina, compromiso, amor infinito, me dice con alguien también, un antes y un después. Todo llega por justicia divina, dice Capricornio, y una persona que quiere hablar porque te tienen sus pensamientos hace mucho tiempo. Dice, es un amor oculto que tenés por allí. Capricornio, vas a conectar muy bien con energías como de Libra, también de Escorpio, Géminis o Piscis. Pero dice, los resultados que estabas esperando de parte también de un gran amor, dice que estás esperando un mensaje, dice Capricornio, eso va a suceder en estas próximas horas. Ese mensaje. Vamos a tirar algunas cartas más, Capricornio. Pero dice, un nuevo amanecer en tu vida. Dejas la tristeza a un lado y estás conectando con esta abundancia. El mensaje aparece. El mensaje aparece de esa persona. Esa persona nunca se olvidó de ti, dice Capricornio, y ahora quiere rehacer o quiere volver el tiempo atrás, dice esa persona, ¿no? Como que te va a proponer algo diferente a lo que te había propuesto, o que quiere cambiar muchas cosas en su vida, en su destino. Dice, va a traspasar barreras para llegar hacia ti. Dice, como que quiere hablar contigo. Tu intuición no falla, es un gran momento. Es un gran momento para dejar la tristeza atrás. Dice, alguien que te va a sacudir muy fuerte, porque te dije, hay otra persona más en tu destino afectivo. Alguien que te va a sacudir muy fuerte en este momento. Dice, todo está a punto de suceder. Cambio drástico. Los objetivos se cumplen. Tenés que definir en este momento lo que querés, ten fe en tus pensamientos y todo se va a transformar. Dice, una energía expansiva, creer y liberarte. Dice Capricornio, liberarte de pesadas cargas a nivel emocional también que llevas hace mucho tiempo. Dice, sueños que se cumplen, tenés que mantener esa energía positiva, esa energía elevada para conectar con personas que tengan tu misma forma también de ser. Vas a establecer alianzas importantes. Dice Capricornio, cambio de ciclo, diste algo por terminar, ahora es un momento único de buena fortuna, de prosperidad, de dejar ir para atraer también. Capricornio, tenés que dejar ir para atraer en tu vida. Dice, tu imaginación va hacia adelante, no tengas miedo, te estás liberando de muchas cosas, es un camino nuevo. Dice, la rueda de la fortuna está girando hacia adelante en este momento, que representa la transformación y que todo lo que quieras puede ser posible en este momento. La carta de la torre me decía, se destruyeron muchas cosas, muchas estructuras en tu vida y ahora estás en un momento mágico y real, para deshacerte de cosas que no te servían. Entonces, al deshacerte de todo eso, ahora viene una gran energía a tu destino. Dice, no vas a poder creer todo lo que viene en este momento. Libérate. Dice, no te sientas arrepentido por nada. Todo va en el buen camino. Dice, se disipan cosas, dice Capricornio, y de repente todo empieza a suceder. Dice, tiempo de grandes revelaciones. Cambian las estructuras de tu vida, de tus pensamientos. Sabes hacia dónde vas, sabes qué es lo que querés. Y ahora hay un camino nuevo, un camino de reencontrarte a ti mismo, giros sorprendentes con alguien que acepta lo que siente por ti, pero que tiene mucho miedo a hablar contigo en este momento.
Dice, pero que es necesario también aclarar dudas, por eso esa persona al final aparece en tu destino nuevamente, Capricornio. Entonces dice, sorpresas, gratitud. Dice, alguien que te confiesa sus sentimientos o sus pensamientos, no lo vas a poder creer en este momento. Algo gigante te va a suceder con alguien. Dice, pero qué necesario que esa persona también se libere de las pesadas cargas o de las pesadas mochilas que tiene de su entorno. De su entorno familiar, de su entorno de amistades. Esa persona se tiene que liberar de muchas cosas si quiere conectar contigo nuevamente. Dice, vas a redescubrir el amor, tu mente y venía, y ahora abrís tu corazón, encontrás una nueva dimensión, una nueva dimensión en tu vida. Dice, todo florece, todo renace, Capricornio, gran momento. Dice, alguien que no puede estar sin ti, alguien que quiere hablar contigo, muchas cosas están a punto de sorprenderte. Un alma gemela, la buena fortuna que no la estás esperando, de repente pasa. Esta buena fortuna que no la estás esperando. Dice, señales en tu destino, ¿estás preparado para un nuevo camino? Yo creo que sí. Soltando cosas, abriendo tu corazón. Dice, los pensamientos son sólidos hacia adelante, el tiempo no se detiene. Capricornio, es un gran momento en tu vida, es un gran momento expansivo. Dice, vaya a llenar esa copa con lágrimas de alegría y de felicidad. O sea que me dice, nuevas oportunidades se avecinan para ti también. Dice Capricornio, lo que es el plano económico, financiero, del dinero y de la abundancia, vas a conectar con personas influyentes. Signos, sí, Sagitario, Libra, Tauro o también Géminis, signo solar o ascendente, pero sin duda es que eres muy fuerte y que te sentís en una etapa de renacimiento. Decime si no es así, déjame algún comentario y decime si no estás en una etapa como que estás renaciendo tu ser, como que estás creando con tu mente, vas a crear nuevas experiencias, vas a encontrar un camino de resolución también de un conflicto a nivel interno tuyo, y que es un gran momento, que tenés que pensar muy fuerte en el tiempo presente y el futuro va a ser tuyo, Capricornio. Dice, abrís tu corazón, querés soñar con cosas grandes, se terminan solucionando problemas que se tendrían que haber solucionado hace mucho tiempo en tu vida. Por eso yo te decía, bueno, ahora sí hay una energía expansiva, me dice del gran cambio que viene, de ese gran cambio que viene. Y por supuesto que acordate que el 24 de mayo, por ejemplo, entra Saturno en Aries y te va a ayudar a cambiar tus estructuras, tu disciplina. Y luego también vas a tener a Neptuno directo en Piscis. Eso te va a ayudar a la claridad en la comunicación y en nuevas estrategias. Un poco porque te dije que te iba a dar fechas a nivel astrológico. Pero dice, ya no tengas miedo a enfrentarte a ti mismo, a ti misma. Dice, salís de un tiempo de confusión, mirás hacia adelante. Yo creo que hay una persona que te ha engañado acerca de lo que piensa o de lo que siente contigo. Te ha dicho cosas que realmente no pensaba o no sentía. Por eso dice, te liberas de falsas personas. Es un momento único en tu vida para volver a ilusionarte. Y dice, hay una energía muy buena. Dice, tenés que hacer silencio, cambio de actitud, resolver cosas que se tendrían que haber resuelto hace mucho tiempo, encontrar un tiempo de verdad. Todo lo que imagines puede ser dado, heredado, revelado. Tu historia empieza a cambiar a partir de que te autoconvences que todo es posible. O sea que todo lo que creías en algún momento, ahora te das cuenta que es posible. Abrís tu chakra corazón y alejas tus miedos, porque ese chakra corazón, ¿no? Ese chakra a nivel afectivo, dice que te expande, te ayuda a expandir tu conciencia también. Dice Capricornio. La vida es ahora, transmutación energética. Y te digo, ¿no? Tenés esa intuición como la sacerdotisa de un conocimiento profundo y misterioso que te lleva
hacia adelante por un nuevo camino, estás emprendiendo, sin lugar a dudas un nuevo rumbo. Y me habla de la decisión que vas a tomar con alguien. Dice, el universo te va a ayudar. En este momento, esa energía universal, hay un ángel que te ilumina para tomar una buena decisión con respecto a una persona o respecto a dos personas. Ahí vas a tener que decidir un camino entre tu yo del pasado y tu yo del futuro. Dice Capricornio, dice alguien que te hace un regalo, alguien que quiere estar contigo, la comunicación para ti es muy importante, alguien que te demuestra sus sentimientos, nuevos proyectos, avanzás por más riqueza a nivel económico, financiero, del dinero, te mereces toda la suerte que te viene. Dice, porque es muy buena, un periodo de muy buena fortuna, te deshiciste de cosas que te tendrías que haber deshecho hace mucho tiempo, las ilusiones te van a llevar hacia un nuevo camino, y el arcángel por ahí que te puede corresponder es el arcángel Anael. El arcángel Anael te dice, lléname de paz y amor, ayúdame a encontrar estabilidad y disfrutar la belleza de la vida. Amén. Esa frase la podrías reiterar varias veces para atraer la energía del arcángel Anael. A ver, dice, nuevas oportunidades te llegan de sorpresas, conexión divina con alguien, abrís tu mente. ¿Es un gran momento? Sí. Es un gran momento para manifestar un nuevo camino, para expresar tus sentimientos. Dice, de felicidad, de armonía, de agradecimiento, de soltar, de correspondencia con alguien. Dice, alguien que siente de tu ausencia más que nunca, no sabe qué hacer, te va a proponer algo. Por eso yo te digo, la propuesta que te llega a esa persona, te arrastras hacia una situación. También dice, esta energía te arrastra hacia una situación en la cual te valoras mucho más en el tiempo presente, en la cual estás conectando con tu yo futuro, creyendo y transformando tu vida, llenando tu vida de ilusiones. Capricornio, veo mucho verde. Es como cuando regas una plantita, le das luz también, y renacen. Renacen tus expectativas, tus ilusiones van a ir a más, Capricornio. Así que no tengas miedos. Cuando me preguntas si vas por el buen camino, sí, la conexión con esta persona que está dejando a alguien atrás también te va a sorprender mucho quién es esta persona. Va a dar la cara en estas próximas horas. Y yo te digo, complementariedad. Este año, luego te voy a dar de fechas, habla del compromiso del amor eterno, me dice esta carta también. Pero luego te voy a dar fechas a nivel astrológico. Capricornio, Capricornio, qué lindas cartas tuvimos en el día de hoy. Me encantó estar contigo, nos vemos dentro de poquitos días, así que recordá suscribirte y darle like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Capricornio, y nos reencontramos muy pronto.